Vamos a entrar directamente con nuestra primera entrevista. Queremos agradecerle muchísimo al embajador de Bolivia ante la UNESCO, al señor Roberto Aguilar, quien nos está recibiendo a esta hora de la noche para él desde Francia. Quiero darle las gracias y la bienvenida luego de esta muy buena noticia que hemos recibido ayer y que está celebrando el país en relación con un nuevo espacio más dentro de esta larga lista de los patrimonios culturales inmateriales. Querido Roberto, muchísimas gracias por recibirnos. Buenas tardes y buenas noches para ti. Muy buenas tardes y buenas noches también. Un gran saludo, Saraí, y obviamente a todo el equipo de Bolivia TV. Agradecido por brindar este espacio, no para Roberto Aguilar, sino fundamentalmente para todos aquellos que han estado generando un esfuerzo colectivo comunitario que permitió que el día de ayer, 14 de diciembre, en curso de la tarde en París, pueda ser aprobado la gran fiesta de Tarija, de San Roque, como patrimonio inmaterial de la humanidad. En el contexto del reconocimiento al sentido integral que tiene la festividad, al sentido profundamente de devoción, pero al mismo tiempo de identidad cultural, y que conjunciona el factor religioso con el factor humano, con el factor productivo. Y ayer obviamente nos sentíamos inmensamente contentos al ver a nuestra hermana ministra Sabina Orellana, ministra de Culturas, el de hacer esas palabras de reconocimiento y de agradecimiento ante el mundo, ante la UNESCO y el Comité de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y a nombre de los hermanos y hermanas de Tarija. El esfuerzo ha sido un esfuerzo colectivo de todas y todos, y obviamente ayer así lo visible en el contexto de lo que eran los últimos componentes. Pero desde el 2014 que se inició el trámite por un comité de salvaguardia y de promoción de la festividad de Tarija, y a partir de ello, imagínense, desde el 2014, junto con una conjunción de personas que obviamente en este momento de repente es injusto nombrarlas o intentar nombrarlas por la cantidad, que han elaborado los documentos, han preparado los informes, han hecho los videos, han preparado fotos, las fotografías, etcétera, hasta las autoridades del Ministerio de Culturas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y obviamente ahora todos los que compartimos este espacio y en el honor que nos ha brindado nuestro hermano presidente, que también ayer se sentía inmensamente feliz por este acontecimiento. Roberto, hasta este momento conocemos que son varios los esfuerzos que se han realizado por parte de cada uno de los comités impulsores que se han armado, se han creado con el objetivo de seguir posicionando a Bolivia ante esta lista, y ya contamos realmente con un número grande, podríamos decir. Hay países que tienen muchos más, sin duda alguna, pero para nuestro país es un honor recibir cada una de estas nominaciones, desde los mismos patrimonios, digamos, materiales, culturales, naturales, como también se le conocen. Hablamos, por ejemplo, de Sucre, Potosí y otros, hasta los patrimonios inmateriales, como son fundamentalmente estos espacios mucho más espirituales y donde evidentemente se compone más de estas tradiciones religiosas. Ya conocíamos el caso de lo que sucedía con la festividad del Señor Jesús, de la Santísima Trinidad del Señor Jesús del Gran Poder. Lo mismo cuando Carmen Loza nos dejaba ese legado gigantísimo en relación con los recorridos rituales de la Alacita, de la Feria de la Alacita, y ahora recibimos finalmente esta muy buena noticia con el objetivo también, yo diría fundamentalmente, de continuar preservando, difundiendo y protegiendo estos espacios que sin duda alguna son importantes. A través de nuestras redes sociales comentábamos también el aniversario que cumplía tanto Sucre como Potosí, un año más de seguir siendo parte de esta lista. Quisiera consultarle cómo trabaja el equipo impulsor, cómo se reúnen y finalmente cómo llevan adelante la socialización ante la UNESCO de cada uno de estos elementos esenciales y determinantes que nos identifica evidentemente ante el mundo. De hecho, algo que se ha podido apreciar en el caso de la festividad de Tarija, de San Roque, es que el esfuerzo colectivo es el que trae los mejores resultados. Yo creo que al mismo tiempo que festejar y alegrarnos y obviamente sentirnos orgullosos como bolivianos y bolivianas, pero fundamentalmente de ver ese esfuerzo que en Tarija a lo largo de décadas, de mucho tiempo, se fue consolidando como una festividad que reivindicaba algo que creo que es lo más importante que se ha reconocido, es el sentido comunitario.
Algo que nos deja como enseñanza todo este proceso hacia adelante y que nos vincula a un esfuerzo que la hermana ministra Sabina Orellana ha estado planteando desde hace algún tiempo, es el de poner un poco la mirada en el sentido de plantar la semilla y a partir de ello proyectarla en el tiempo. Son esfuerzos que son conjunción de factores. No es solamente el de reunir unas fotografías, un video y presentarlo. En el caso de Tarija han hecho documentos que han ido reflejando cada uno de los espacios que representa cada una de las características de la danza, vestimenta, la música, la ritualidad, la devoción, los factores de defensa de los principios y valores de la humanidad, pero al mismo tiempo la defensa de los factores culturales propios de cada uno de los que hacen y han hecho a lo largo de la historia cultural de Tarija y de Bolivia esta festividad. Se lo hizo con Gran Poder, se lo hizo con Oruro, se lo ha hecho con cada uno de los espacios que hasta ahora está siendo reconocido como patrimonio inmaterial. Lo que nos queda, y lo más importante, es pensar que no es solamente conformar un comité de salvaguardia, sino el de establecer que ese comité comience a hacer una gestión primero al interior de las comunidades que valora mucho la UNESCO. La UNESCO identifica la participación de las comunidades como el factor principal y es el factor de las comunidades que son propias, las que están vinculadas a las festividades, a las expresiones culturales, las que van a ir generando un proceso de mirarse y a partir de ello reconstruirse en los documentos que se presentan a la UNESCO. Y por ello es que este proceso fue bastante costoso. Yo revisaba en la propia memoria que los hermanos del Comité Impulsor, en el caso de la festividad de Tarija, presentaban. Las primeras cartas, notas remitidas a diferentes instancias estaban por el 2012, 13, el 14 se van formalizando. Ahí continúa todo un largo proceso con la exministra, la hermana Vilma Lanoca, que remite las cartas al Ministerio de Educación. Me tocó en esa ocasión también como ministro de Educación remitir las notas, la Cancillería jugando un rol protagónico, el entonces embajador ante la UNESCO y el personal de la delegación jugando un rol importante, ayudando y coadyuvando a que se completen los documentos. Se valora muchísimo, y ese es uno de los temas que también hemos tenido que lamentar en otro caso, hace poco tiempo, es el de no reunir los documentos como está establecido en los requisitos para la presentación. En el caso de Tarija han reunido todo, lo han perfeccionado y ha sido presentado. Eso creo que nos queda como experiencia y a partir de ello tenemos que fortalecer las capacidades de gestión en el contexto de la promoción de nuestras expresiones culturales para ponerles la mirada a su reconocimiento, como lo hacen. Hay países que presentan 3, 4 solicitudes por año en una estrategia sostenida para que obviamente casi todos los años sea reconocido la diversidad cultural de diferentes regiones, diferentes estados. En Bolivia creo que se ha lanzado ya esta iniciativa y lo más importante, ya contamos con experiencia y es cuestión de darle sostenibilidad a este factor y a partir de ello consolidar que cada departamento pueda tener una expresión cultural como reconocida como patrimonio inmaterial, preservar los que ya están establecidos y reconocidos y obviamente proyectar en el futuro lo que debe ser su preservación y su cuidado para que no pierdan las cualidades por las cuales les dieron la condición de patrimonio inmaterial. Bueno, para que no entren en esta lista de riesgos, justamente veíamos en imágenes, Roberto, algunas de las otras manifestaciones que también han sido reconocidas, como es el caso de Venezuela y de otros países de la región que han logrado también pues hacer reconocer algunas de sus manifestaciones que, como bien usted aclara, tiene que ver con ese carácter de la colectividad y del hacer de forma colectiva que se mantiene durante diversas generaciones, no cambia independientemente de las influencias
noticias que nos lleguen como parte de este mundo tan globalizado. Sí me gustaría consultarle, Roberto, si bien ya tenemos experiencia en este ámbito y por otro lado nos interesa seguir llevando, digamos, elementos representativos inmateriales ante la UNESCO, ¿por qué cree usted que es importante que nuestro país y otros sigan apostando por este reconocimiento ante la UNESCO? Es un tema que tiene que ver con lo que exportamos ante el mundo, tiene que ver con la posibilidad de que no nos copien, no nos plagien, no declaren luego estas festividades como nacionales o endémicas de otros países. ¿Con qué elemento tiene que ver según su consideración? En realidad son muchos elementos que es importante puntualizarlos. El primero es el valorar la condición de una expresión histórico-cultural y traducirla en un patrimonio. Muchas veces entendemos patrimonio como un sentido de propiedad y hay que tener cuidado, porque en realidad en estos casos de los patrimonios culturales y patrimonios inmateriales son, y todo lo que se declara como patrimonio de la humanidad, adquieren un sentido colectivo. El sentido colectivo no implica que todos puedan hacer y deshacer de esa expresión cultural, sino al contrario, a partir de la identidad, a partir de identificar las cualidades y las condiciones histórico-culturales, el momento histórico en que se crean y la expresión de la culturalidad es que se comienza a preservar ese bien patrimonial de la humanidad. Es decir, uno es el de hacer que las comunidades, aquello que consideran un patrimonio construido a lo largo de la historia, pero además construido a lo largo de las identidades culturales, pueda ser promocionado, presentado ante la humanidad. ¿Para qué? Para proteger. Y esto creo que es uno de los temas más importantes. Hemos tenido problemas con los elementos vinculados a nuestras danzas andinas. Lamentablemente, por factores de promoción comercial, surgen grupos y agarran y le ponen un denominativo a la diablada o la morenada, poniéndole un nombre de un departamento del hermano país del Perú. El problema ahí es que le están quitando la esencia histórico-cultural que tiene la morenada, que ha tenido la morenada y que debe tener la morenada. Que lo bailen no hay ningún problema. El problema está en quererle quitar su historia, el querer distorsionar la historia y quitarle el sentido cultural que tenían. No tienen origen comercial, sino cultural. Y por lo tanto, lo que hace la UNESCO, y tenemos que nosotros plantear la mirada en ese sentido, es enorgullecernos del tema histórico-cultural, proyectarlo a su respeto, su consideración como patrimonio, protegerlo y difundirlo y mostrarlo al mundo, pero mostrando junto con lo que es la expresión misma de la festividad, la danza, el baile, etcétera, mostrar el contenido histórico y en qué momentos surgen y en qué condiciones surgen y qué representa. Eso es la riqueza de todo patrimonio cultural de la humanidad. Y la proyección innegablemente es el de difundirlo y decirle a todo el mundo: vengan a visitar el Gran Poder, vengan a visitar Oruro, y ahora orgullosos el decir vengan a visitar Tarija en las fechas en las cuales se desarrolla la festividad de San Roque, y que obviamente puedan apreciar lo que todos los bolivianos y bolivianas y mucho más los tarijeños y tarijeñas todos los años reviven al participar con devoción de esta festividad, pero al mismo tiempo con ese sentido de reproducir aquello que durante muchísimas décadas constituyó un referente importante para muchas comunidades que están vinculadas a la devoción de San Roque. Lo mismo nos sucede con las expresiones de Sucre o de Potosí o de la región de las Misiones, que tienen reconocimientos mundiales y tenemos que preservarlos y cuidarlos muchísimo. El sentido de proyección es innegable que hay que aprovechar. No podemos nosotros decir es patrimonio y lo dejamos ahí estático. No, hay que promoverlo, hay que difundirlo y hay que atraer al público para que pueda ver y valorar lo que la UNESCO ha valorado a través del patrimonio, de declararlo patrimonio inmaterial. Pero al mismo tiempo, algo que hay que tener cuidado es que ese factor comercial no distorsione
los factores que dieron la cualidad de patrimonio y obviamente a partir de ello se ha puesto en emergencia y en cuidado de la UNESCO respecto de lo que era la decisión original. Ese es un tema que es muy importante tener siempre presente. La cita, uno de los temas de reconocimiento es el contenido cultural que tiene, por ello el de incorporar otros componentes comerciales no es un tema que le dé fuerza a la cita, sino lo pone en riesgo, y creo que eso lo han visto aquellos artesanos, aquellos que bolivianos, paseños, que reivindicamos y nos sentimos orgullosos también de esa festividad. Hoy día Tarija, ayer, ha sido declarada patrimonio, ha sido un largo esfuerzo, pero al mismo tiempo ahora el esfuerzo tiene que ser redoblado para protegerlo, cuidarlo, preservarlo, expandirlo en su contenido real, propio, en su sentido histórico-cultural, pero al mismo tiempo el de difundirlo y mostrarlo a la humanidad. Sin duda, retos gigantes los que nos quedan, sin embargo creo que el primer paso ya está dado. Muchísimas gracias, Roberto, por haber accedido a nuestra entrevista. Un gustazo conversar con usted, así sea a través de esta plataforma mágica, y le estaremos molestando sin duda alguna más adelante para seguir conociendo el trabajo que realiza nuestro país ante la UNESCO. Muchas gracias y que pase buena noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Genial. Ahí teníamos toda la información en relación con lo que ha sucedido ayer. Una buena noticia que hoy seguimos celebrando, que ha sido replicada en diversos medios de comunicación y que desde acá, por supuesto, también la replicamos porque es fundamental conocer cuáles son aquellos patrimonios que nos representan, que nos identifican ante el mundo y en los cuales también tenemos que trabajar desde la difusión, la preservación y su promoción fundamentalmente. Hacemos la primera pausa del programa y a la vuelta estaremos con más acá en Culturas BTV, la identidad del alma.